Explíqueme otra vez por qué no puede casarse con papá. Charlotte bajó la vista, miró el sincero rostro de Leila y contuvo un suspiro. Una suave lluvia primaveral llevaba mojando toda la mañana los cristales de la habitación en la que se encontraban dando clase. La maestra y sus alumnos no pudieron salir a dar su habitual paseo y Robbie y Leila parecían dos garitos encerrados. Los nobles no se casan con las institutrices de sus hijos, respondió Charlotte. Pero usted es Lady señorita Charlotte. Usted también es noble, ¿no? Sí, pero soy pobre. Los hombres ricos no se casan con mujeres pobres. ¿Pero para qué querría un hombre rico casarse con una mujer rica? Intervino Robbie. Un hombre rico no necesita más dinero. Los niños no entendían las desigualdades que entrañaba la ley matrimonial inglesa, y cuanto más se esforzaba Charlotte por aclarárselo, más ilógico le parecía, incluso a ella misma. Las personas se casan con personas parecidas. Al igual que, los pájaros se casan con pájaros y los caballos con caballos. Los caballos no se casan, se aparean, dijo Leila con desdén. Sus palabras entrañaban una reflexión, y miró a Charlotte de forma interrogativa. Oh, no. Que los niños supiesen lo que era el apareamiento no le hacía ya ninguna gracia, pero tener que lidiar con las retorcidas maquinaciones mentales de Leila era algo que estaba más allá de las fuerzas de Charlotte. Apenas podía sobrellevar siquiera el recuerdo de ella y Peter, 2 noches atrás, solos y besándose. Besándose. Menuda locura. Besándose dulcemente, con cariño, rozándose los labios, sus cuerpos entrelazados. Recordarlo debería de haberla incomodado e incluso humillado, pero la noche anterior, cuando estaba sola en la cama, no fue la humillación lo que la mantuvo despierta. Fue el cosquilleo que sentía en la boca del estómago, la tentación de tocar partes de su propio cuerpo que había ignorado durante años. Debería de haber pasado el día angustiada, preguntándose si Peter le comunicaría su despido en cuanto llegase de Londres. En lugar de eso, no dejó de sonreír tontamente sin motivo alguno, permitiendo que los niños se tomasen ciertas libertades impropias. Se puso sus mejores zapatos, dado que los que solía llevarse los había dejado en el viejo cuarto de juegos de los niños, y no dejó de pensar en el amor, el matrimonio y todos esos asuntos inefables sobre los que Lady Charlotte Dalrymple creía no tener derecho a pensar. Disciplina. Necesitaba disciplina. Los jefes no se casaban con sus institutrices, y menos aún hombres como Lord Ruskin, que tenía un título nobiliario, era rico y muy guapo. A Lady Ruskin, precisamente, lo que más le preocupaba era que su hijo pudiese dar un paso en falso que destruyese su reputación. A Charlotte también le preocupaba. Pero ahora Charlotte sabía que sus aventuras en el extranjero le añadían un toque romántico y escandaloso a su reputación. Pensar en ese detalle, combinado con el modo en que miraba a las mujeres, le calentaba la sangre y le disparaba la mente haciéndole imaginar largas noches plagadas de lentos y delicados besos. Lady señorita Charlotte, ¿por qué se ha puesto usted roja como un tomate? Preguntó Robbie. Disciplina. Necesitaba disciplina y algo con lo que distraer sus pensamientos para liberarla del enrojecimiento de sus mejillas. Estáis progresando tanto en vuestros estudios que he pensado que nos merecemos una celebración. Tal vez pudiésemos leer una de las historias de noches árabes. ¿Os gustaría? Robbie estaba radiante. Leila bostezó. Sorprendida, Charlotte preguntó. ¿Es que no quieres escuchar una historia, Leila? Sí, exclamó la niña. Una dama siempre habla con el tono de voz adecuado. Charlotte la había reprendido por la misma cuestión en tantas ocasiones que el reproche salió de su boca sin mirar siquiera a Leila. La niña tenía ojeras y su rostro evidenciaba cansancio. Charlotte colocó una mano sobre su frente. ¿No has dormido bien esta noche? No. Sí. Leila colocó el talón en la junta de 2 de las pulidas tablas de madera del suelo. No lo sé. Tenía mala cara pero no tenía fiebre. Como si no fuese con ella, Charlotte preguntó. ¿No estarás asustada por el fantasma? Leila compuso un gesto que Charlotte no supo cómo describir. Atemorizada astucia,
A falta de calificativo mejor. ¿Hay un fantasma en Austin Park Manor? Inmediatamente arrepentida, intentó solucionar la cuestión lo mejor posible, intentando restarle importancia. Una de las tontas criadas de la cocina dice que vio algo cerca del desván. ¿En serio? ¿Un fantasma de verdad? Había oído decir algo, pero pensaba que eran bobadas. ¡Qué chulo! Robbie se les acercó. ¿Arrastra una cadena? ¿Lleva una cabeza cortada en la mano? ¿Gimotea y va por ahí desangrándose? Robbie. Charlotte estaba contrariada. Nada de eso. ¿Dónde has oído todas esas barbaridades? El entusiasmo de Robbie no varió un ápice. Todo el mundo dice que los fantasmas son así. ¿Todo el mundo? ¿Te refieres a tu nuevo compañero de la vicaría? Preguntó Charlotte. Robbie se había topado con el hijo del vicario hacía una semana mientras paseaba por las tierras de la casa. Desde entonces los niños habían aprovechado cualquier mínima oportunidad para estar juntos. Alfred parecía un niño decente, y su padre era un ejemplo perfecto de obediencia y decencia. Aunque no siempre se había mostrado todo lo amable que debería, pero bueno, después de todo era el vicario, un hombre, y tenía una familia que mantener. Así pues, Charlotte dio el visto bueno al nuevo amigo de Robbie. Pero para Leila el asunto había resultado algo menos agradable, pues al parecer los niños hablaban de cosas que no le contaban a ella. Alfred me ha dicho que han visto luces en el desván. Robbie le pasó el dedo por la espalda a su hermana. Leila le dio un puñetazo. Charlotte agarró al niño por el cuello de la camisa antes de que se cobrase contada venganza. Y a Leila le dijo con severidad: la violencia jamás soluciona disputa alguna. Ha empezado él. No. Sois muy afortunados de teneros el uno al otro. Charlotte miró a los dos niños detenidamente, sus caras rojas e irritadas, y no pudo evitar pensar lo mucho que le habría gustado tener un hermano o hermana, y en cómo eso le habría evitado gran parte de la soledad que había tenido que sufrir. Ningún niño o niña de Inglaterra ha vivido la vida que vosotros compartisteis en el bar. Cuando le expliquéis vuestras aventuras a alguien, lo más probable es que no obtengáis más que vulgares muestras de curiosidad. Pero, pase lo que pase, ambos conocéis a otra persona que sí sabe cómo es vivir en el desierto. Ese vínculo os une. No estropeéis ese lazo con estúpidas disputas. Los niños la miraron. Durante un momento, sintió un cosquilleo de triunfo. Entonces Robbie golpeó suavemente a Leila en las costillas con el codo. Alfred dice que al fantasma le gusta asustar a las niñas pequeñas. Charlotte no tardó en comprender que no habían entendido ni una sola palabra de lo que acababa de decirles. No iba a rendirse por ello, pero tendría que escoger con más precisión sus batallas, y en ese momento el tema adecuado era el fantasma. Al parecer, alguien de por aquí tiene demasiada imaginación, dijo la institutriz como si su desaprobación pudiese acallar los rumores. Los fantasmas no existen, pero si existiesen no tendrían el valor suficiente para recorrer la casa de vuestro padre. Y menos aún con la abuela viviendo aquí, declaró Leila. Ella asustaría al fantasma. Los dos niños se echaron a reír. Ya es suficiente, dijo Charlotte con firmeza, y las risas cesaron al instante. Charlotte no sabía qué hacer respecto a la falta de respeto que los niños mostraban hacia su abuela. Adorna no tenía ni idea de qué hacer con sus recién adquiridos nietos, y tampoco parecía dispuesta a cambiar de actitud. En gran medida los trataba como si fuesen extrañas curiosidades a las que había que examinar desde cierta distancia. Hasta que Lady Ruskin se decidiese a formar parte de sus vidas, seguiría siendo objeto de escarnio y diversión para aquellos ofendidos niños. Coge las velas, Robbie, le ordenó Charlotte. El fuego ardía en la chimenea y ella dejó que se sentasen enfrente durante un rato para que se calentasen. Una hora de descanso les iría muy bien. La alfombra se extendía desde donde estaban sentados hasta el fuego. Una enorme y preciosa alfombra que suponía toda una tentación. Charlotte fijó la mirada en la gruesa lana que cubría el suelo y se imaginó a Winter tal como lo veía cada noche en el viejo cuarto de juegos de los niños.
rodando encima de los cojines, sonriendo, guapo e indecoroso. A veces, cuando lo veía tan relajado y satisfecho, recordaba la época en la que, antes de la muerte de sus padres, ella tenía la confianza suficiente para hacer todo lo que le venía en gana sin temer represalia alguna. Hacía de eso muchos años, y sin embargo seguía recordándolo. Lady señorita Charlotte, ¿qué está haciendo?, preguntó Robbie. Charlotte abandonó sus ensoñaciones y se dio cuenta de que Leila y Robbie le estaban mirando fijamente. Estaba pensando que hoy deberíamos tumbarnos boca arriba para leer. Incluso a ella misma le sorprendió su audacia, pero al mirar a Leila no pensó lo mismo. La niña estaba obviamente cansada, si se tumbaban posiblemente se quedaría dormida. Sí. Robbie se tiró sobre la alfombra, con los pies hacia la chimenea. Leila imitó a su hermano, sentándose a su lado. Robbie empujó a su hermana hacia un lado y añadió, «Aquí se sienta Lady señorita Charlotte». Leila también le empujó. «Déjale sitio», replicó. «Niños». Fue solo una palabra, pero ambos reconocieron el tono de voz. Se separaron sin rechistar, dejándole espacio suficiente a Charlotte. En cuanto se sentó en el suelo, volvieron a asaltarle sus secretos pensamientos. Después de todo, pensó, habían despedido a institutrices por menos de lo que ella había hecho. Harold, Donna y Winter habían pasado la noche anterior en Londres, y nadie esperaba que recorrieran el camino a casa en mitad de la noche y bajo un aguacero. Así que podía relajarse, estaba a salvo. Esa noche no vería a Winter. Se tumbó dejando escapar un suspiro, y tras apoyar la espalda en la alfombra esperó unos segundos con la intención de liberarse de la sensación de estupidez que la sobrecogía. Después de todo, escoger tumbarse en el suelo no era lo mismo que verse obligada a tumbarse, para después ser hechizada a base de besos. No, no era lo mismo, pero igualmente se sentía estúpida. Estaba tumbada en el suelo, el fuego le calentaba los pies, y podía entretenerse observando los antiguos artesonados y la decoración del techo. Se le escapó una sonrisa. Robbie le golpeó suavemente con el codo. «Lea, Lady señorita Charlotte». «Sí». Abrió el libro por el punto donde lo habían dejado la vez anterior. Robbie estaba tumbado con una de sus piernas dobladas por la rodilla y la otra pierna colocada encima de la primera, e iba siguiendo el ritmo de la lectura con el pie sin darse cuenta. Leila se acurrucó a su lado, apoyando la mejilla sobre el brazo de Charlotte. La historia se desarrollaba en una tierra lejana y, como siempre, Charlotte no tardó en dejarse llevar por una aventura en la que un ladrón de medio pelo descubría un tesoro escondido y salvaba a la hermosa doncella protagonista. La habitación quedó en silencio cuando dejó de leer. Se volvió primero hacia Robbie y sonrió. El niño le correspondió con otra sonrisa, aunque guiado por algún motivo infantil que ella no supo desentrañar. Después se volvió hacia Leila y la vio dulcemente dormida a su lado. Con una tierna sonrisa, apartó de su frente un mechón de cabello. Se retiró ligeramente y alargó el brazo en busca de un cojín para sentarse erguida. Entonces, desde el fondo de la habitación, alguien empezó a aplaudir lenta y deliberadamente. Ella sabía de sobras de quién se trataba antes de volverse, pero como si de un viandante que se detiene a observar un accidente se tratase, tuvo que mirar. Winter, con un aspecto más amenazador que nunca, estaba sentado en una silla entre las sombras al fondo de la habitación. Muy entretenido, Lady señorita Charlotte. He disfrutado mucho con su lectura. El amante que había entrevisto en el viejo cuarto de juegos de los niños había desaparecido. En su mirada había ahora un toque sardónico, y ella no tardó en percatarse de que aquella forma de aplaudir no pretendía halagar sino intimidar. La había besado una vez. Posiblemente estaba aburrido y había decidido entretenerse comprobando si podía seducirla. Ella le había mostrado su debilidad y ahora él la juzgaba incluso con mayor dureza. Peor aún, habían pillado a doña Remilgada comportándose de manera impropia. Su reputación se había ido al garete, y todo por un absurdo beso. Iba a despedirla, y eso le permitiría irse conservando algo de dignidad, podría seguir cumpliendo con su deber. No hable tan alto, señor. Podría despertar a Leila.
Agarró a Robbie cuando echó a correr en pos de su padre y le dijo, despacio, como un caballero, por favor. Mientras Robbie, que también estaba a punto de dormirse, saludaba a su padre, ella se puso en pie con toda la gracia que pudo habida cuenta de que no estaba acostumbrada a sentarse en el suelo. Tomó uno de los cojines y se lo colocó a Leila bajo la cabeza, después cubrió a la niña con parte de la alfombra. Haciendo gala de una ecuanimidad que no sentía, dijo. No esperábamos que regresase hoy, señor. ¿Ha cabalgado bajo la tormenta? Una pregunta absurda, sin lugar a dudas, pero tras una rápida mirada a Winter vio que vestía ropa seca. Debía de haberse cambiado antes, pues el pelo sí lo tenía húmedo y, como esperaba, estaba descalzo. ¿Cómo si no podría haber entrado en la habitación sin hacer ruido alguno? Tenía que venir, dijo. No podía esperar para relatarle mi triunfo. ¿A qué triunfo se refiere, señor? Preguntó ella con cautela. Ayer acudí a la velada que ofrecían Lord y Lady Howard, y limpié mi reputación a base de buenos modales. Sonrió. Y gracias a mis encantos personales. Maravilloso, señor. Apretó sus húmedas manos y le dedicó una mirada de aprobación que dirigió a algún punto inconcreto entre el mentón y el hombro izquierdo. Sabía que podría hacerlo. Todo se lo debo a usted, Lady Señorita Charlotte. Pasó un brazo alrededor de Robbie y le hizo volverse para que la encarase. ¿Lo ves, Robbie? Si obedeces a vuestra institutriz no tardarás en convertirte en un verdadero caballero inglés. Robbie se meneó bajo el abrazo de su padre sin captar los sobreentendidos. No es tan difícil llegar a ser un verdadero caballero inglés. Solo hay que respetar un buen puñado de reglas absurdas. Winter le revolvió el pelo a su hijo. ¿Lo está haciendo bien, Lady Señorita Charlotte? A decir verdad, muy bien. Se alisó el vestido. Sus hijos son muy brillantes y tienen facilidad para aprender. Incluso Leila ha admitido que aprenderá a montar al estilo amazona, si yo le enseño a hacerlo. Winter entrecerró los ojos. Tendré que verla montar, Charlotte, antes de permitirle que adiestre usted a mi hija. Tendré que verla montar. Winter hablaba del futuro. No iba a despedirla. Quizá no la menospreciase del todo. Charlotte suspiró aliviada, pero sin que nadie pudiese apreciarlo. Winter hizo un gesto con el que pretendía librarse de su gratitud. Dado que el comportamiento de los niños ha mejorado tanto, creo que es el momento de que lo demuestren en público. Ah, parece no estar usted de acuerdo, Lady Señorita Charlotte, pero creo que, no, estoy convencido de que los vecinos deben de haber empezado a preguntarse por qué no vamos a la iglesia de Bestford. Winter no le quitaba ojo de encima a la institutriz. Mañana es domingo. ¿Qué mejor lugar que la iglesia, donde todo el mundo parece predispuesto a la caridad, para comprobar nuestras habilidades? 16.